Hola a todos, bienvenidos a esta sección que vamos a arrancar hoy, que la vamos a llamar retrocrítica, una especie aparte de solamente una crítica, no de una película, pues que ya tiene muchos años, más de, pongamos el siglo XX, ¿no? Vamos a poner como tope el siglo XX, pero aparte es una mirada también un poco de lo que era el cine y también algo más en profundidad sobre la situación del año en cuestión. Vamos a recomendar algunas películas, por supuesto, que me parecen a mí positivas del año de la película de hoy. Y así vamos a hacer con todas las películas que vamos a analizar en esta retrocrítica, esta mirada hacia atrás, ¿no? Al cine del siglo XX. Entonces, La fuga de Alcatraz. Vale, quizás no sea no es ni la película más emblemática para arrancar, pero creo que sí que tiene mucho sentido hablar de este tipo de cine que hoy en día se hace, pero es quizás un tanto distinto. Y vamos a hablar también sobre eso un poco. Entonces, La fuga de Alcatraz. Pues un clásico en el cine de cárceles o el cine digamos, de escapatorias, ¿no? Todos tenemos en mente las maravillosas series más contemporáneas que llevan este tema a un nivel un tanto más quizás profesional, ¿no? Mucho más realista, hiperrealista diría yo, como por ejemplo la serie de Prison Break, ¿no? Algo para tener como referencia, me refiero. Luego es verdad que hay bastantes películas que si bien es cierto, no logran el nivel de la seriedad con la que puede, digamos, ser esta fuga de Alcatraz, como por ejemplo El plan de escape, ¿no? Estas películas, pues ya digo, contemporáneas. Y pues obviamente tenemos muchísimas más películas sobre fugas de cárceles, ¿no? La más emblemática, junto con la fuga de Alcatraz, pienso yo que puede ser eh, la película de la huida o la fuga de Shawshank, ¿no? De la cárcel de Shawshank. Estas dos películas que obviamente no vamos a tocar mucho la de Shawshank porque no viene a cuento. Estas dos películas, Fuga de Alcatraz, en la que vamos a centrar hoy, obviamente es un pilar incuestionable, ¿vale? En el cine, digamos, de cárceles, aunque como ya digo, no se trata de establecer la mejor película, ¿no? Sino la película, quizás la fuga de Alcatraz, obviamente, ¿no? Tenemos a un Don Siegel, que está ya pues en sus últimas películas, en su etapa final, digamos, del trabajo como cineasta, obviamente, su grueso son los años anteriores a este 1979. Y a un Clint Eastwood que, bueno, que poco a poco se está ya en este momento, en aquel momento mejor dicho, ha pasado la época de los spaghetti western, en general de los western, ¿no? Y ya va a volver a hacer un western allá por la década de 1990, que va a ser aquel ese Sin Perdón, maravilloso, donde está junto con Morgan Freeman, un auténtico clásico también. Pero Clint Eastwood en el año 1979 va a empezar a convertirse ya en un actor pues de mucho renombre. Van a empezar llegando, digamos, no, va a empezar llegando el maravilloso universo de Harry el Sucio, por supuesto, como no, nuestro detective, ¿no? Más querido desde los tiempos pues no sé, de los tiempos míticos, ¿no? Sería pues el Sherlock Holmes en la literatura y en los tiempos más contemporáneos en la ficción cinematográfica, pues sería Colombo, ¿cómo no? Sería Colombo. En nuestras abuelas, por lo menos la mía, se acuerda mucho de Colombo, era su, vamos, era su casi como el icono de la cultura pop, pero para la generación de nuestros padres ya quizá no tanto, pero los abuelos puede ser, ¿eh? Entonces, tenemos digamos, este pilar, ¿no? De esta fuga de Alcatraz y vamos a ya entrar en lo que es la película, ¿vale? Bueno, varias cosas a comentar, obviamente, tanto positivas como negativas, ¿eh? Esto es como siempre. Por mucho que una película sea mítica, hoy en día su revisionado, su revisita
evidencia, ¿no? Las grandes carencias que tienen todas las películas. Yo siempre lo digo, no hay una película perfecta. Incluso si tú una película, por hacer un experimento, si tú tienes una película que te gusta al 100%, que te encanta, que dices que es la película por excelencia, ¿no? Del mundo, que es perfecta, mirándola, revisitándola durante, no sé, varias veces, seguro que incluso tú, que para ti es perfecta, le vas a encontrar ciertos fallos. Entonces, dicho esto, la fuga de Alcatraz, positivo y negativo. Vamos a empezar, por supuesto, por lo positivo, ya que tiene más de positivo que de negativo. Bueno, lo primero es el personaje, digamos, la actuación, que también va un poco ligado a lo que es el cómo Clint Eastwood aguanta la cámara y el cómo él es delante de la cámara, ¿vale? Es cierto que viendo la filmografía entera de Clint Eastwood, pues bueno, para nadie es un secreto que todos sus papeles o la gran mayoría de sus papeles han sido de hombres duros, hombres rudos, a menudo pues militares, ¿no? Como un sargento de hierro, por ejemplo, o policías, detectives, todo el universo, ¿no? de Harry el Sucio. Y realmente cuesta verlo de fugitivo, ¿no? De villano, podríamos decirlo. Porque, claro, eso para nosotros, que yo, por ejemplo, en mi caso, reconozco que yo he visto la filmografía de Clint Eastwood, tanto como actor como de director, sin seguir un orden cronológico. Es decir, yo no me he cogido la primera película, ¿no? Y me he ido hacia adelante hasta la última, que por cierto, este otoño sale Cry Macho, no sé, espero que la no última, pero la nueva película de Clint Eastwood, con 91 años, con dos como director y como actor protagonista. No digo nada, un auténtico fenómeno. Entonces, como ya has dicho, yo no he visto la filmografía de Clint Eastwood en orden cronológico, lo cual hace que cuando yo he visto La fuga de Alcatraz por primera vez, ahora mismo no recuerdo cuándo ha sido, es decir, la última ha sido ayer, por eso estoy grabando este vídeo para refrescar un poco, pero la primera vez que la vi fue hace muchos años, pero recuerdo que ya había visto bastantes películas de Clint Eastwood y bastante posteriores que esta fuga de Alcatraz. Por eso a mí me sorprendió, ¿no? Ver a Clint Eastwood no de bueno o no de un justiciero, no de un policía, no de un gringo bandolero, no de un militar, ¿no? Sino de esa especie de villano, ¿no? De un tío encarcelado, un criminal. Lo cual, pues eso ya de entrada choca. Pero al margen de esto, obviamente, pues no podemos olvidar que al final el hecho de que estemos, digamos, encasillando a un actor, ¿no? A un determinado papel, que en el caso de Clint Eastwood pues es algo bastante obvio, ¿no? Porque no tiene apenas, digamos, papeles en los que hace de no sé, de alguien que está, pues eso, cumpliendo condena de un criminal, ¿no? Por así decirlo, aunque tampoco siempre hace de agente de la ley, persona 100% buena y todo, ¿no? Pero bueno, entonces, la actuación, como ya he dicho, el cómo aguanta Clint Eastwood la cámara, el cómo recoge toda la atención y la retiene, ¿vale? Que sea él realmente el protagonista absoluto de la película. Él como su inteligencia, ¿no? Por las cosas que él propone, el plan de escape, el plan de la fuga, etc. Y luego él como su físico, su presencia física en la pantalla, ¿no? La verdad es que este modelo no es nuevo, ¿no? Es un modelo de hombre de pocas palabras, hombre con una ironía muy, muy ácida, un humor también bastante ácido, que esa es otra, el humor en este tipo de películas es mínimo, ¿vale? No está plagada de humor, obviamente, pero ya cada vez menos se ve ese tipo de humor, ¿no? O sea, no es un spoiler porque no hace falta, o sea, no se cuentan ni se desvela ninguna trama, pero hay un diálogo entre dos carceleros
o sea, entre dos prisioneros, disculpad, que uno le pregunta al otro de cómo es su apellido y le contesta que Patch. El otro le escucha y se cree que se refiere a Bats, que Bat de culo en inglés. Entonces empieza a reír de él y el otro dice, no, no, Patch, que no es con B, que es con P, ¿no? Y a su vez pregunta al otro, dice, bueno, ya que tú te ríes tanto, ¿cuál es tu apellido? ¿Cuál es el tuyo? Y le contesta el otro, Al Capone. Todo esto es serio, ¿no? No se están riendo. Le contesta Al Capone. Y se queda el otro como diciendo, pensaba que habías muerto, o sea, he conocido al mismísimo Al Capone. Y esto, sin ninguna sonrisa de ninguno de los participantes del diálogo, ni tampoco del personaje de Clint Eastwood. La escena se termina y tú dices, pues esto es una ironía. Obviamente es una ironía que el otro no capta, de ahí está la gracia, que se piensa que está con el verdadero Al Capone vivo, ¿no? Que está en Alcatraz. Y este tipo de humor ya hoy en día apenas se hace, digo a nivel masivo, ¿eh? Obviamente habrá películas que tengan esa ironía fina, hilada, ¿no? Ese sarcasmo, esa acidez sin recurrir obviamente a la risa, ni sonrisa, obviamente ni a chistes fáciles. Entonces, hablado del humor intercalado un poquito, mínimamente en la película, que creo que es un acierto absoluto, hablando de Clint Eastwood como él como protagonista, como actor protagonista absoluto de la pantalla, vamos a pasar ya a otro tipo de cosas que es un aspecto ya un poco más técnico, que no es ni bien ni mal, es un recurso que se usa. Es la banda sonora, es el sonido. En general, el sonido en la película es muy escaso. Por momentos, no sé si habéis visto, y si no, pues os invito a que la veáis porque es una obra maestra, la película de Irlandés de Martin Scorsese del año 2019. Esta película se compone de varias partes, pero en cuanto a sonido podríamos separarlo en dos. Una parte de la película que obviamente está presente banda sonora, música, y otra en la que todo eso desaparece en favor de los diálogos, ¿no? Se vuelve mucho más intimista. Os pongo de ejemplo la película de Irlandés porque es la que más se me ocurre, es la que más tengo yo en la cabeza, ¿no? Y la que más cercana hay, pero seguramente haya 1000 películas que usen este tipo de recurso. Este tipo de recursos, el de cortar, digamos, el sonido, minimizar, ¿no? La banda sonora, hace que la película gane primero, en intimidad y segundo, en una especie de, que es paradójico, inquietud y una tensión agobiante. Entonces, si lo primero, lo íntimo, ¿no? El intimismo, en general, ¿no? Lo íntimo, pues no tiene mucho sentido aplicarlo a una película de una cárcel que va sobre cárceles, ¿no? Que es más propio de quizás un melodrama, ¿no? Eh, un drama familiar o una película de amor, ¿no? Algo más así que tiene que ver con las relaciones interpersonales de seres humanos. Lo otro, esa inquietante, ese agobio, esa tensión, eso sí que se aplica mucho aquí. La fuga de Alcatraz es capaz de crear esa tensión, ese agobio en los momentos más álgidos, más célebres, ¿no? Más puntuales, pero más concentrados, solo con ese recurso, el de quitar la música. Es cierto que también ahí está el otro extremo, en los que el momento más tenso se ve acompañado de una banda sonora de picos muy tensos, es cierto. Pero en los momentos, fijaos cuando vayáis a ver o bien esta película, o bien reverla, o bien cualquier otra película, que cuando desaparece el sonido, cuando desaparece la banda sonora, el acompañamiento, y solo se queda lo que son sonidos naturales que se producen, ¿no? A partir de la actuación, de lo que hacen los personajes en la pantalla, ¿no? Como puede ser, no sé, un bolígrafo cayéndose, ¿no? El sonido de una hoja de papel, o cualquier cosa, ¿no? Un estornudo, la apertura de una puerta. Y eso puede generar incluso a veces más tensión, más agobio que la típica escena, ¿no? Tenemos todos en la cabeza una película de miedo en la que está literalmente todas las pistas de audio aquí, en un nivel máximo de tensión de lo típico, el órgano, los de viento madera, los de percusión, todo, 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 que parece que te va a explotar la cabeza,
Pues a veces para lograr un efecto similar hay que hacer justo lo contrario, que es quitar todo el sonido para que la tensión se vaya generando por lo que, primero, por lo que estamos viendo en la propia pantalla, lo que está ocurriendo, y segundo, por esa incertidumbre que se va creando alrededor de lo que estamos viendo. Eso es un recurso que yo creo que es un acierto brutal, no lo siguiente, en esta fuga de Alcatraz, y creo que le da una riqueza a nivel técnico increíblemente increíble y maravillosa, ¿vale? Y como no, vamos a intentar cerrar esta review antes de recomendar unas cuantas peliculitas del año 1979 de esta fuga de Alcatraz con algo que para mí creo que es un tanto negativo, ¿vale? Y solo voy a escoger una cosa que yo creo que al final de ello pecan la gran mayoría de películas que tratan sobre temas de este tipo, como fugas de cárceles, huidas, ¿no? Escapatorias magníficas, ¿no? Y casi casi rozando el nivel de, no sé, Misión Imposible, ¿no? James Bond, todo súper espías, ¿no? Y todo en un nivel muy elevado. Es el realismo, ¿vale? Es el realismo que creo que se pretende lograr, pero a veces queda como muy fácil, demasiado fácil. Y eso, viendo esta fuga de Alcatraz, uno se puede dar cuenta de que a veces, estando en la cárcel de máxima seguridad, como es Alcatraz, eh, pues que se supone que ya de por sí es difícil, ¿no? De escapar de una cárcel normal en un país, digamos, donde las medidas de seguridad son, pues, como mínimo buenas. Si ya cuesta, ¿no? Escapar de una cárcel normal, imaginad lo que cueste, digamos, lo que cuesta o lo que costaría escapar de una cárcel de máxima seguridad, que se supone que está pensada precisamente para eso, para los presos más peligrosos, aparte de por lo que cometieron, es decir, por los delitos que cometieron, por su astucia, su inteligencia para apañárselas para escapar de esa cárcel. Y viendo esta fuga de Alcatraz, por momentos te das cuenta de que a veces, ya digo, no siempre, pero hay momentos en los que lo que está ocurriendo dices, es demasiado fácil, es demasiado simple, incluso para los años que corren, que es el año 1979. Obviamente estamos todavía fuera de cualquier no sé, defensa de ciberseguridad en las cárceles. Obviamente no estamos hablando de ningún tipo de cámara, videovigilancia, sensores, detectores, GPS, ¿no? Lo que sea. Pero aún así, estando en una cárcel de máxima seguridad, parece ser que una fuga tan... Con esto no quiero decir que todo el plan de la fuga de Alcatraz es un plan facilón, simplón, para nada. Es un plan bastante bien pensado, que tiene varias etapas, varias fases y que implica varias personas, obviamente. Pero ya digo, ese es el único pero que se le puede sacar a la película, que por momentos se te hace un poco... que tienes que darle ese voto de confianza, ¿no? Ese salto de fe que tienes que hacer hacia la película, comprar esa licencia y no plantearte mucho, ¿no? Sobre qué es lo que podría ser o mejor dicho, cómo sería eso en la vida real, porque sabéis que está basada en los hechos reales, ¿no? De, de los presos que escaparon de verdad, de Morris. Yo no sé hasta qué punto la película refleja el plan literal que mantuvo, porque claro, al final, como no se le llegó a encontrar nunca, pues tampoco se puede saber, ¿no? De primera mano, como quien dice, de lo que hizo. Es lo que se supone, ¿no? Y lo que han podido contar los otros presos, lo que ha podido contar lo que sea, ¿no? La investigación, los detectives, en fin. Dicho esto, la película es, por supuesto, un acierto, es un clásico, recomendadísima para todo el mundo, por supuesto. Creo que no está en ninguna plataforma, al menos que lo mire. Si está, pues os lo voy a incluir en el comentario, pero lamentablemente este tipo de películas pues no siempre tienen su hueco, ¿no? En las plataformas de vídeo bajo demanda.
Bueno, por una cuestión pues a veces un poco obvia, aunque desgraciadamente obvia, y es que al final vivimos en una era en la que lo que importa es lo de hoy, ¿no? En lo que importa es el estreno de hoy y el de mañana. El de ayer ya tal, y el de antes de ayer ya nadie se acuerda de él, ¿vale? Obviamente estoy hablando de esa masa de gente que por desgracia está creciendo cada vez más, de esa gente que vive la vida a diario, es decir, no les importa qué hay más allá de ayer o hoy, solamente es lo que es hoy, ¿no? Lo que está en Netflix, HBO, Amazon Prime o la plataforma que sea, me da igual. Entonces, pues nada. Vamos a aprovechar para recomendar varias películas del año 1979, porque fue un año brutal en cuanto a películas que salieron, junto con esta Fuga de Alcatraz. Además, algunas las tenía aquí hasta apuntadas porque no me acordaba de que eran de este año. Obviamente, las dos películas que siempre tengo en la cabeza de este año, de aquel año, son dos obras maestras de ciencia ficción que elevaron para mí la ciencia ficción a un nivel superior. Obviamente me refiero a Alien de Ridley Scott y a Stalker de Andrei Tarkovsky, ¿vale? Dos obras maestras totalmente imprescindibles que cambiaron el rumbo de ciencia ficción para siempre y que son clásicos, son, no sé, son dos pilares, ¿no? En el mundo, no solo de la ciencia ficción, sino en general a nivel de cine y a nivel de historia del cine. Luego, obviamente, Apocalypse Now de Francis Ford Coppola, un verdadero clásico bélico que, pues, junto con Platoon de Oliver Stone, ¿no? O Sargento de Hierro del mismo Clint Eastwood, son, pues, películas también imprescindibles del siglo XX, todas, por supuesto, imprescindibles a la hora de ilustrar no solo la situación bélica de Estados Unidos, que puede ser, ¿no? En Vietnam, pero también a nivel de todo el cine, el trabajo de director de cine que hay detrás de estas tres películas, obviamente, pero también de Apocalypse Now. Que la de Apocalypse Now está en Amazon y está en Filming. Creo que está también el corte. No me acuerdo si era el corte del director de Coppola o el corte definitivo. Como hay 30.000 cortes de remasterización, no sé qué, no sé cuánto. Bueno, en fin. Y luego las dos que me faltaban, que eran Manhattan, ¿no? De Woody Allen, y Kramer contra Kramer, de Robert Benton. También dos películas imprescindibles. Seguramente me estoy dejando alguna que no me haya apuntado, porque estas eran las que yo más tenía en la cabeza. Seguramente me deje alguna, ¿vale? Pero ya digo, aquel año, 1979, fue un año muy prolífico en cuanto al cine en general. Y la verdad es que dio, vamos, unas películas sencillamente maravillosas. Así que con esto vamos a cerrar la review, esta especie de ventana hacia el siglo XX, esta mirada hacia atrás, porque en el cine siempre hay que mirar hacia atrás, porque se aprende mucho mirando hacia atrás. Al final todo el cine que vemos hoy, que tenemos hoy y que tendremos mañana, es todo cine que está, de alguna manera, gracias a todo aquel cine que está detrás nuestra, que ya van unos cuantos años de cine. Entonces, nada, espero que os haya gustado esta sección. Nada, un saludo para toda la gente que os estáis suscribiendo. Un saludo para la persona que me pidió encarecidamente que hiciera esta crítica sobre esta fuga de Alcatraz, ¿vale? Un saludo enorme. Y nada, espero que os haya gustado muchísimo, espero que lo disfrutéis, ¿vale? Recomendadlo a todos vuestros amigos, amigas cinéfilas, familiares. No acordaos de, iba a decir no acordaos de, para todos los que os suscribáis, activar la campanita, porque así YouTube os avisa siempre de los nuevos vídeos que salen. Y nosotros nos vemos ya espero que muy pronto, ¿vale? Un beso, un abrazo muy fuerte, más fuerte aún, eso ha sido todo. Hasta la próxima, chao.